la única información que yo tengo es que X toma valores en el intervalo uniforme de los reales entre 0 y un limitante superior desconocido, teta. Usando la recta numérica, primero, la única información que me es brindada es que X toma valores en el intervalo, un intervalo abierto entre 0 y teta, para este caso. Si yo genero una muestra aleatoria, tamaño n, vamos a tener muchos valores que van a caer en este intervalo, ¿verdad? Sin embargo, podemos notar que de esta muestra el valor que tal vez más hable, el cual que me explique de mejor forma cuál es el posible o probable, más probable valor de teta, en este caso yo usaría como información el máximo, ¿sí? El máximo de la muestra. Porque si el máximo, supongamos que en este caso fue 1.98, yo sé que la muestra nunca va a poder tomar valores mayores que el limitante superior teta, ¿verdad? Por lo tanto, el máximo me va a dar una información de, al menos me va a dar un límite por izquierda, por decirlo así, de cuál puede ser ese limitante superior a aquel límite teta, el parámetro desconocido. Ahora, si nosotros hacemos para este ejercicio, calculamos el estimador de máxima verosimilitud, nosotros podemos de hecho determinar que ese estimador es exactamente el máximo de la muestra. Sin embargo, si yo tengo una muestra, la cual es generada, sigue una ley uniforme, entre menos teta y teta. Es decir, en este caso yo tengo que los valores de X toma valores entre el limitante menos teta y teta. Es decir, un intervalo simétrico alrededor de 0. Nosotros vamos a generar una muestra aleatoria, por lo tanto voy a tener puntos, digamos que de forma aleatoria en diferentes posiciones. Así, ¿ok? Entonces, alguien podría decir, ¿sabes qué? Nuevamente, el máximo de la muestra me provee la información acerca de teta, ¿sí? Pues el máximo de la muestra me da nuevamente idea de aquel limitante superior, al cual él se va a encontrar, de hecho, relativamente cerca. Y, de hecho, aquella diferencia va a tender para cero cuando n tiende a infinito. Eso podemos saberlo, por el hecho de la consistencia de este estimador. Sin embargo, no solo puedo utilizar la información del máximo, puedo utilizar también información del mínimo. ¿Por qué? Porque supongamos que este máximo me dio 1.95, ¿sí? Pero el mínimo valor que yo sorteé, el mínimo valor fue, digamos que menos 1.99. La pregunta aquí es, ¿quién me provee más información? En este caso, el valor mínimo de la muestra me está proveyendo más información, ya que se encuentra más alejado, en este caso del 0, más lejano al centro del intervalo, más externo, y por lo tanto es mucho más probable, de hecho es un hecho, de que teta es mayor que 1.95, ¿verdad? Pues el mínimo tomó un valor de menos 1.99. Por lo tanto, teta debe ser al menos 1.99, mayor o igual a este valor. Entonces, noten que cuando genero de esta variable uniforme entre menos teta y teta, no solo el máximo me brinda información. Yo no puedo despreciar la información que me brinda el mínimo, la cual puede ser la mejor información. Entonces, en este ejercicio vamos a notar que de hecho vamos a determinar que el estimador de máxima verosimilitud es una función de ambos estadísticos, del mínimo y del máximo. Tal vez al ojo ustedes ya pudieron haberse dado cuenta qué función puede ser de ellos dos. De hecho, cuando yo elijo uno o elijo el otro, pero es lo que vamos a determinar utilizando el método de máxima verosimilitud. Entonces, de hecho, el ejercicio dice, determine, sea X, son n variables desde 1 hasta n, ¿no? Son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, las cuales son tomadas de una distribución uniforme menos teta teta. Encuentra el estimador de máxima verosimilitud para teta. Por lo tanto, por definición, la función de máxima verosimilitud, déjenme ver la alineación al enunciado, por aquí,
La función de máxima verosimilitud es una función del parámetro dado que un vector de observaciones ha sido observado. Es decir, yo tengo la muestra, es post-experimento, tengo la muestra y quiero determinar cuál es el valor de teta que maximiza la probabilidad de que esos puntos pertenezcan a la dada distribución con parámetro teta. Por lo tanto, esto incluso se llama la probabilidad de la muestra observada, ¿sí? Y por el hecho de que son independientes e idénticamente distribuidos, vamos a usar directamente el hecho de que esto es igual al productorio de las funciones de densidad en cada uno de los respectivos puntos observados, esto obviamente dado el parámetro, ¿no? Reemplazando, sabemos que cada una de las xy sigue una distribución uniforme entre menos teta y teta, lo que implica que yo al reemplazar su función de densidad, esto va a ser igual a simplemente función de densidad de un uniforme, será 1 sobre el ancho del intervalo, por lo tanto será 1 sobre 2 teta. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a escribir esto, voy a tener 1 sobre 2 teta elevado a la n, ¿verdad? Porque la expresión es una constante, por lo tanto va a salir del producto o del productorio elevado a la n. Ahora, hasta aquí saben llegar muchas personas y de repente no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que la función de máxima verosimilitud, a mí me interesa que sea una función, es una función de teta, pero me interesa que se encuentre escrita también en términos de la muestra aleatoria, porque yo necesito, el estimador de máxima verosimilitud es un estadístico, es decir, es una función de la muestra, la cual me va a permitir, en otras palabras, estimar a teta. Pero en este caso solo vemos una función que depende de teta, no depende de x, y muchos estudiantes llegan hasta aquí. ¿Qué sucede? Hay una parte muy importante, y lo que sucede es que esta función no existe para cualquier valor de teta, existe para un determinado valor de teta, es decir, en este caso no para teta en su espacio paramétrico. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando se reemplaza, cuando se sustituye aquí la función de densidad, la distribución de x, muchas veces nos olvidamos de su soporte. Y resulta que el soporte de una variable aleatoria uniforme, en este caso, entre menos teta y teta, ¿sí? La vamos a escribir, no puede ser olvidada, y la vamos a escribir como una función indicadora, una variable indicadora, ¿sí? Que diga que esto existe si cada xy, es decir, si xy se encuentra entre menos teta y teta, es decir, el soporte de la variable aleatoria. Obviamente, para que esto sea consistente, voy a colocar aquí en el productorio, esto sería el productorio, aunque no quiso hacerlo, esto sería el productorio de toda esta expresión, ¿no? Por lo tanto, cuando hago el producto de esto, la constante obviamente va a salir del productorio, pero noten que aquella función indicadora depende de i, porque depende de hecho de los xy. Por lo tanto, me va a quedar el productorio de las funciones indicadoras de 1 hasta n, es decir, que se cumpla esto, ¿sí? Este evento que tenemos aquí, que la variable aleatoria, que cada xy debe estar entre menos teta y teta. ¿Ok? Entonces, por ahora nos vamos a enfocar en reescribir esa nueva variable, ¿sí? Esa variable indicadora. Entonces tenemos que esta función va a existir, ¿sí? La función de máxima verosimilitud, la función de verosimilitud, perdón, va a existir únicamente cuando este producto sea igual a 1. ¿Están de acuerdo? Porque si es igual a 0, voy a tener 0. Es decir, no hablemos de existencia, pero vamos a decir que esta función va a ser diferente de 0, que sería lo adecuado, cuando este producto es igual a 1. Y dado que es un producto de unos y ceros, esto va a ser igual a 1, ¿sí? Me imagino ustedes pensaron, va a ser igual a 1 si y solo si todas y cada una de ellas son iguales a 1, ¿sí? Tiene que darse que todas son iguales a 1. Por lo tanto, esto es lo mismo decir que todos los elementos de la muestra, perdón, son iguales a 1, lo cual es equivalente a decir que el mínimo de la muestra es obviamente mayor o igual que la cota inferior. Por definición de estadísticos de orden, este va a ser menor o igual que el máximo,
y el máximo va a estar acotado también por teta. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces ya no tengo un productorio, sino simplemente digo, todos los puntos están dentro del respectivo intervalo y lo puedes dejar escrito en términos de dos estadísticos, el mínimo y el máximo. ¿Ok? De hecho, podemos notar que estas dos estadísticas van a ser suficientes. ¿Sí? Son estadísticas que resumen toda la información que necesito adquirir de la muestra para poder explicar a los parámetros de interés. En este caso, teta. Por lo tanto, esta expresión la voy a reescribir porque la función de verosimilitud es una función de teta, por lo tanto la quiero escribir en términos que sea más visible como una función de teta. Por lo tanto voy a decir, esto es lo mismo que, vamos a decirlo, perdón un segundo, esto sería lo mismo decir que teta, ¿verdad? Voy a multiplicarlo por menos, va a cambiar la desigualdad y voy a tener que teta tiene que ser mayor o igual que menos el mínimo y al mismo tiempo teta tiene mayor o igual que el máximo. ¿Ok? Entonces, si ambas condiciones se cumplen, yo lo puedo escribir como el producto de las variables indicadoras de ambas funciones, pero eso no es el interés, no ganaría nada con eso. Entonces, vamos añadiendo una recta numérica aquí. Vamos aquí, recta numérica. ¿Ok? Si yo coloco una recta numérica, ¿sí? Para hacer las cosas un poco más visibles, supongamos que aquí yo tengo, el caso aquí yo tengo menos el mínimo y acá yo tengo el máximo de la muestra. ¿Ok? Entonces, los valores de teta mayores o iguales que el menos el mínimo serán estos. Y los valores de teta mayores o iguales que el máximo serán estos. Obviamente yo veo que la intersección en este caso se da para valores de teta mayores o iguales que el máximo. Pero ojo, yo pude haber tenido al revés. Yo pude haber tenido aquí a el máximo y acá menos el mínimo. Por lo tanto, va a depender. La forma más simple de escribir esto es que simplemente esto va a suceder cuando teta sea mayor o igual que el máximo entre estos dos puntos, que sería menos el mínimo y el máximo de la muestra. Es el estadístico de orden n. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, yo puedo reescribir la función de máxima verosimilitud como, vamos a reescribirlo por aquí, tengo que la función de máxima verosimilitud es igual a, vamos a corregir ese paréntesis, va a ser igual a que a 1 sobre 2 teta todo elevado a la n, ¿ok? Veces, y esta función es diferente de 0, que es lo que me interesa, ¿no? Para valores de teta mayores o iguales que el máximo entre menos el mínimo y el máximo de la muestra observado. ¿Ok? Entonces voy a graficar esta función. Primero notemos que esta función es una función de teta. Y teta se encuentra en el denominador y eso elevado a la n. Es decir, es una función exponencial y que va a crecer o va a decrecer. Esta función va a ser decreciente con respecto a teta, ya que teta se encuentra en el denominador. Entonces yo ya tengo una función, yo ya tengo un gráfico que lo había hecho, ¿no? Para ahorrarnos tiempo. Lo voy a colocar un poquito más centrado. Y este sería el gráfico, ¿verdad? Tengo teta, tengo en el eje de las y, te estoy graficando la función de verosimilitud, y tengo la función que cae exponencialmente conforme teta aumenta. Y noten, yo tengo dos puntos. Tengo un punto A y tengo un punto B. Esta función existe únicamente ¿para qué? Para valores mayores que el máximo entre menos el mínimo y el máximo de la muestra. Entonces yo puedo tener dos casos. En el caso, yo puedo tener que menos el mínimo se encuentra aquí y acá se encuentra el máximo, ¿verdad? O yo puedo tener que aquí se encuentra el máximo y acá se encuentra menos el mínimo. ¿Ok? Y de forma general, yo simplemente puedo escribir eso de forma general, sin importar quién es mayor que quién. Puedo decir que A va a ser igual al mínimo entre el mínimo de la muestra, menos el mínimo de la muestra y el máximo de la muestra. Simplemente B es igual al máximo observado entre menos el mínimo de la muestra y el máximo, el estadístico de orden n. ¿Ok?
Por lo tanto, si esta función tiene esa forma, yo no necesito derivar la función de máxima verosimilitud. Yo puedo apreciar que esta función toma su valor del máximo en el mínimo de esos puntos, ya que es una función monótona decreciente. Por lo tanto, esta función es maximizada exactamente en el punto B. Es decir, B es el argumento del valor que maximiza, ¿sí? B pertenece. ¿B a qué va a pertenecer? Obviamente B va a pertenecer, en este caso, siendo específicos, al intervalo menos teta teta, ¿no? Un valor de los reales, obviamente, ¿sí? En general. Pero B va a ser el valor que maximiza la función de verosimilitud. Por lo tanto, el estimador de máxima verosimilitud para teta va a ser igual al máximo entre menos el mínimo y el máximo de la muestra, que fue exactamente lo que habíamos nosotros determinado al comienzo del ejercicio, ¿sí?